Capítulo 2. Historia y desarrollo de la antigua Babilonia. Desarrollo de la antigua Babilonia. La historia de Babilonia oficialmente data aproximadamente el año 2254 a.C. Esto es basado en los datos históricos que se han utilizado para este estudio. Pero hay que tomar en cuenta que Babilonia apareció al escenario mundial muchos siglos después de la dispersación del hombre. Hubiera ocurrido debido a lo que conocemos como la Torre de Babel. De aquí se desprende uno de las fuertes remanentes de la historia y de la religión que se quedó asentada en la tierra, de la que fueron expulsados todos los pobladores de la tierra, que estaban agrupados en Babel. Los seguidores de Nimrod se negaron a esparcirse y se reagruparon por su nueva característica lingüística. Esto permitió que siguieran con el estado de rebelión contra Dios. Los antiguos pobladores de Babel no se conformaron en reagruparse a través de su nueva lengua y los nuevos dialectos que acababan de recibir como castigo de Dios, sino que migraron a todos los confines de la tierra, no solamente en el viejo mundo, a Asia, Europa y África, sino también a continentes para ese entonces desconocidos como América y Oceanía. De esta manera, llevaron el germen o virus satánico de la falsa religión que habían adquirido en Babel, que con el tiempo se fueron adaptando a nuevas costumbres debidas al medio ambiente en que vivían, y desviaron o cambiaron un poco los contenidos de ritos y costumbres religiosas, pero conservando las mismas bases originales de la madre Babel. Mas, sin embargo, los pobladores decidieron continuar viviendo en la región llamada Mesopotamia. Retaron de nuevo a Dios y decidieron perfeccionar su religión pagana, dándole una nueva cara a la que llamaron la Nueva Perfección. Creencias que continuaron muchos años hasta que lograron hacer florecer un poderoso imperio. Reyes y gobernantes de Babilonia. La etapa más destacada de los pobladores de esa región que decidieron continuar llamando Babel empezó a partir del amorita llamado Sumu-Abum, 1894 al 1891 a.C., quien fundó la dinastía I de Babilonia. A continuación analizaremos resumidamente los eventos más destacados y los reyes que contribuyeron con la formación del imperio de Babilonia. 1894 al 1891 a.C. El rey Sumu-Abum amorita, fundador de la dinastía I de Babilonia. 1844 al 1831 a.C. El rey Sabium amorita fue tirano e idólatra, decretó oficial y obligatoriamente en toda Babilonia la adoración obligada al sol. Decretó que sus sacerdotes supuestamente habían recibido la revelación del dios Sol para que se le adorase. Esto le servían al dios Sol y tenían que hacerse en la cabeza el símbolo del sol, raspándose en forma redonda gran parte de la cabeza, tonsura, símbolo que usaron los sacerdotes católicos por más de 17 siglos y que hoy en día solo utilizan algunas órdenes sacerdotales católicas como los sacerdotes agustinos, algunos capuchinos y benedictinos, entre otros. 1830 al 1813 a.C. El rey Apil-Sin fortificó la ciudad-estado para protegerse de las invasiones de otros pueblos. 1812 al 1893 a.C. El rey Sin Mubayyid y su hijo Hammurabi
El príncipe rey Hammurabi fue realmente el soberano que mandó y junto con su padre mantuvo la dinastía amorita. Hammurabi reinó unificando la ciudad, estado con el resto de la Mesopotamia que estaba completamente desunida. Por esa razón, se le llama el padre de la diplomacia por su política exterior. Hammurabi creó coaliciones político-religiosas, fue un gran constructor de templos, canales y obras defensivas. Así como armas de guerra, se le llamó el excelente guerrero. Y fue un estratega militar admirable. Inundó artificialmente por medio de canales la ciudad de Mari hasta aniquilarla. Muchos historiadores modernos dicen que Hitler era un acérrimo admirador de Hammurabi y que éste se inspiró en varias de sus hazañas políticas y de exterminio religioso. Fue el más importante de esta dinastía. Empezó su expansión hasta la región del Próximo y Medio Oriente. Creó los famosos códigos de Hammurabi. Este código contiene las leyes universales del dios Shamash, dios del 6. Este código regula las leyes del orden de la vida, la propiedad, el comercio, la construcción de las obras públicas, las relaciones familiares y el desprecio a las razas inferiores. Impulsó la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente. Impuso castigos severos aún por delitos leves y creó una ley en donde solo se permitía el dominio de las clases sociales altas. A Hammurabi se le considera uno de los grandes militares del mundo. También se dice que muchos emperadores y reyes del mundo imitaron sus hazañas. 1749 a 1712 a.C. El rey Samsuilun se enfrentó a los sumerios Rimsin II de Larsa y a Yuma Ilum, fundadores de la dinastía del País del Mar o País de los Mares, quienes decían que Babilonia tenía que estar sentada sobre las muchas aguas de la tierra. Ahora, compare con Apocalipsis 17:1. 1711 al 1684 a.C. El rey Abieshu declaró su ciudad-estado como la que está sentada sobre muchos mares o todas aguas, y obligó a todos los reyes y pueblo que conquistaba a que se sometieran a las aguas o dominio de su gobierno. 1683 al 1647 a.C. El rey Amiritana fue débil y se empezó la decadencia de la cultura sumeria. 1646 a 1626 a.C. El rey Amisaduga permitió la infiltración de los hititas en su gobierno. 1625 al 1595 a.C. El rey Sansuditana perdió temporalmente su reinado al ser derrocado por Murshilish I. 1625 a.C. El rey Murshilish I le cedió el poder a los casitas. 1592 al 1557 a.C. Fue un periodo gobernado por los casitas que se caracterizó por ser mediocre y pobres realizaciones y logros. Fue un periodo en donde la ciencia y el conocimiento decayó con la barbarie y la proliferación de nuevas ceremonias y culturas religiosas. Tuvo auge a pesar de que a nivel político decayó el imperio, que se vino a fortalecer de nuevo con su gobierno con el rey llamado Agún II. 1592 al 1565 a.C. El rey Agún II introdujo nuevamente la cultura y las ciencias
y reestructuró a través de edictos conciliatorios, concilios, todos los ritos religiosos paganos con la codificación acumulada de ritos religiosos llamados también encíclicas. 1565 a 1496 a.C. Sucedieron 36 monarcas sin importancia y no muy relevantes para los historiadores, porque prácticamente no tuvieron mucha importancia. Lo único que se destaca entre ellos es que todos conspiraban entre ellos, y todos querían gobernar a la vez. Así seguían manteniendo la dinastía del país del mar, al igual que la guerra que sostuvieron los papas y antipapas de la Iglesia Católica. 1496 al 1474 a.C. El rey Ulamburiash declaró universalmente la dinastía del país del mar y empezó pactos o tratados políticos con otras naciones, enviando embajadores o anunciantes, nuncios, creando sus embajadas a las que se les llamaba nunciaturas. 1435 al 1406 a.C. El rey Kurigalzu I fundó la nueva sede imperial llamada la Santísima Sede del Vaticano, en latín, Vaticano, o sede de los adivinadores o veneidadores. Además, construyó alrededor de toda la Mesopotamia una serie de 666 templos agrupados en 111 grupos. Cada grupo tenía 6 templos, que se construyeron en forma de falos u obeliscos y eran colocados entre sí en forma circular. Estos templos eran usados para la adoración de Baal y sus otras divinidades. Estos templos fueron esparcidos por todo el territorio de Babilonia, sumando estos la cantidad de 666. También creó el templo del 6, que era un templo especial para los sacrificios exclusivos a Satanás o el dios del hombre caído, llamado Shiatanás o Satanás. 6, número de hombre o hombre caído sin Dios. La palabra Ana, que proviene del griego Ana, que significa en contra, y la letra T, símbolo de Tammuz, nombre antiguo de Satanás, o sea, si unimos todas las palabras significa 6. Te-Anás, que traduce Satanás en contra del hombre. Este templo, llamado el Templo de los 6 o Templo de los Hombres, fue muy famoso por el coro de voces de niños llamado los ángeles cantores o cantores eunucos, o sea, castrados, a quienes se le castraba para que las voces se mantuvieran infantiles y afeminadas. Muchos siglos después, la Iglesia romana adoptó este mismo sistema, castrando a los famosos niños cantores, llamados también los niños cantores de la Capilla Sixtina. Los católicos romanos adoptaron la tradición del Templo del Hombre o Templo de los 6, llamado posteriormente el Templo Sixtino, también conocido como la Capilla Sixtina de la Roma babilónica moderna. El rey babilónico Kurigalzu afirmó también un tratado con el faraón egipcio Amenonfis III. Este tratado era de intercambio de divinidades, a los cuales se le daba el grado o título de preservadas o beatificadas. Después de hacer la ley o canon, pasaban a ser canonizadas, y aquí nace la tradición vana y hueca de beatificar o canonizar a las imágenes o muertos denominándoles santos o beatos. Durante la historia, la Iglesia Católica ha declarado como pequeños dioses de poder y de milagro a los que consideraban importantes. De esta manera mantenían el dominio de la fe y de las creencias a través de los que se conoce como canonización, que es la legalización de los mal llamados santos. Bajo el reinado de Kurigalzu, se empezó oficialmente y por decreto la exportación de dioses y divinidades milagrosas que más tarde engendrarían la satánica mitología
como entre ellas la mitología egipcia, IHS, muy común hoy en día dentro de los símbolos de la iglesia babilónica moderna. Ver mitología egipcia, Isis, Horus y Seb. 1351 al 1327 a.C. El rey Kurigalzu II fue muy supersticioso y débil, y no tuvo carácter durante su reinado e hizo pacto de entrega de parte de su reino con el rey de los asirios y con el dios Asur. Después de que entregó parte de su reino, se arrepintió y se mantuvo en el trono luchando contra los asirios y los elamitas. 1329 a 1320 a.C. El rey Enlil Ninari fue un rey asirio que gobernó parte del reino babilónico. Introdujo las creencias del dios Asur, que era un dios teócrata, militar, rígido, disciplinado y cruel, quien impuso un régimen antimonoteísta y pagano quien odiaba profundamente a muerte a los judíos. Este régimen perduró por muchos siglos y vino a ser conocido como el Imperio Asirio Babilónico, a la unificación de los dos imperios asirios, Asur, SS, y Baal, Satanás, SS, se le llamó la Alianza SS. Esta alianza fue creada con el fin de perseguir y aniquilar a todo aquel que estuviera en contra de la religión del Estado de Babilonia. Ambas letras SS, cruzadas entre sí, forman la cruz gamada o svástica que usaron como símbolo de la guerra en el tiempo de Hitler, hoy conocida como la cruz esvástica. La esvástica tiene su origen sánscrito ario de la India y su nombre viene de la palabra indias swasti, que significa saludo de aprobación y de unidad, y no es más que la cruz maldita, cuyas cuatro extremidades dobladas hacia la derecha siguen los movimientos de la traslación del sol. Su influencia se considera bienhechora. Si las puntas están hacia la izquierda se le llama zoubástica y se le considera hacedora del mal. Este régimen militar religioso también lo copiaron los romanos. Posteriormente lo llamaron el régimen militar romano o regia romana dominae, que tuvo una estructura militar cruel, despiadada y antisemítica judía. Más tarde el ejército satánico al servicio de Babilonia moderna, conocido como el ejército nazi, ellos usan camisa café, de Hitler, ejército también conocido como el ejército milenial del Tercer Imperio, el Tercer Reich, usaron este emblema como un símbolo nacional de la nueva era del Imperio milenial. Esto a través de este emblema y la SS. Asesinaron a millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento se le conoce como los nazis y la SS o el régimen nacional socialista nazi fundado por Adolfo Hitler. 1226 al 1197 a.C. El rey Adad Shumashusur unificó el imperio cuando derrotó a los elamitas y asirios y se independizó de Asiria y del Elam. 1896. A partir de esta fecha en adelante fue la época de los reyes de Babilónico, que estaban en una constante lucha de unos contra otros porque ya Babilonia entraba en franca decadencia, por las constantes luchas que tenía el poder entre los elamitas, asirios, casitas, etc. Hasta que fue estabilizado el imperio de la ciudad-estado por el rey Nabucodonosor I, considerado como héroe y gran líder por el pueblo babilónico. Este rey fortaleció la segunda dinastía babilónica del país del mar, que renació de nuevo en el año 1024 a.C.,
hasta llegar a la nueva dinastía 8 de Babilonia en el año 977 a.C. Surge a partir de este momento la dinastía 8 que duraría hasta el 731 a.C. Posteriormente a la dinastía octava comenzó el dominio de la dinastía 4 de Babilonia desde el 731 al 627 a.C., conocida como la dinastía de los asirios. Esta fue la época en que los asirios lograron controlar casi totalmente a la ciudad. Estaban manteniéndose en el poder e imponiendo su religión Estado durante un par de siglos. No obstante, se caracterizó esta época por los contactos con el pueblo arameo y judío, que fue engañado con artes de persuasión engañadora y sutil de Satanás. De esta forma se infiltraron con su doctrina y falsas creencias en el pueblo judío, logrando de esta forma contaminar la fe por medio de ídolos, tales como el de la diosa Ishtar o Astaroth para los hebreos. Esta época se vino a convertir en una de las épocas más partidas en la idolatría. O sea, estaban perdidas los judíos. Por consiguiente, el pueblo judío recibió castigos horribles como consecuencia del pecado. ...721 al 710 y 703 a.C., durante el reinado de Marduk Apallidina, se presentó una formación de doctrina ritual satánica babilónica bien cruel y despiadada, cuyos ritos eran sacrificios de bebé y doncellas vírgenes. Estas vírgenes se dedicaban al sacerdocio perpetuo virginal femenino o monjas o ascetas, quienes hacían un voto perpetuo y tenían que encargarse del cuidado del templo construido por Marduk Apal y Diana I, también conocido como Merodach-Baladán en la Biblia, quien construyó su propio templo conocido como Esagil o Templo de Marduk. Este templo tenía un santuario que se levantaba como el más alto de la ciudad. La función más importante de este templo era celebrar el nacimiento del dios Sol o Dios, Niño Baal o Tammuz, que se celebraba durante el primer día de las fiestas de invierno o fiesta de la buena noche, Bon Natale, Natividad o Navidad y más, ya que el Dios Niño se proclamó como el niño salvador del mundo o que el mismo Satanás usurpando a Jesús como el Mesías. Esta fiesta posteriormente procedía otra celebración conocida como de la fiesta del Año Nuevo, exactamente a los 7 días o una semana después de las festividades de la Buena Noche del nacimiento del Dios Niño Baal Tammuz. Mire el calendario persa. Como nota, la verdadera Navidad no es en el mes 10º diciembre del calendario gregoriano, o lo que es lo mismo, el mes 12 del calendario común actual. Marduk Apal y Dina se le llamó al templo castillo en el nombre del castillo del dios de la fortuna, Gad o Baal Gad, y del dios Gilgamesh o Hércules, Gad Gilgamesh o Gad Gilgamolfu o Gadegamodolfu, en latín Castel Gandolfo, desde este entonces lugar de sumos sacerdotes llamados los sacerdotes del Cardo o de la bisagra, posteriormente cardenales por la Iglesia Católica, y los líderes babilónicos dictaban los edictos religiosos en contra de las naciones que se ponían y del pueblo judío y todo aquel que se negara a adorar al símbolo del sol. Esto trajo como consecuencia la caída de Babilonia y la destrucción parcial de la ciudad por el conquistador Sanaquerib en el año 689 a.C. En la actualidad, Castel Gandolfo es propiedad del Vaticano y la Babilonia moderna la utiliza para que el Papa descanse en ese lugar, fundada en 1460 después de Cristo.
por una familia que adoptó el nombre de Gandolfi, creadores de la sociedad secreta de Nuestra Cosa, la Cosa Nostra, organización fuerte y poderosa conocida también como la mafia. ¿Será esto acaso otra coincidencia? En este sitio llamado antes el Alba o la Luz del Matutino, el sanguinario Papa VIII canonizó al despiadado Ignacio de Loyola, gran perseguidor de los cristianos no católicos y de los judíos. Desde este sitio los cardenales o sacerdotes del cardo o de la cerradura de la bisagra, quienes se vestían de púrpura y escarlata, Apocalipsis 17:4, decretan las nuevas órdenes de la iglesia. Caída de la antigua Babilonia. La mezcla de otras culturas y pueblos invasores originó en Babilonia nuevos imperios que produjeron consecuencia con un ablandamiento de su férrea posición político-militar. En el año 609 a.C., a raíz de la caída de los asirios, los medos y los caldeos, Babilonia entró en una fase del gran esplendor, llamada la dinastía neobabilónica o caldea, fundada por Nabopolassar y gobernada después de Nabucodonosor II hasta la caída de la nueva Babilonia bajo el reinado de Nabonido, 555 al 538 a.C., quien perdió el imperio con el rey Ciro el Grande de Persia, quien inauguró el gobierno conocido como el gobierno persa o Arquemanida, año 538-330 a.C. 331 a.C. los persas pierden el poder con los seleucidas. Este fue el comienzo del imperio babilónico por la invasión y gran triunfo de Alejandro Magno sobre Darío III, emperador de Babilonia. Alejandro Magno le puso poca importancia e intereses sobre la Babilonia que estaba conquistando, porque la vio débil y asolada por los seleucidas. 312 al 63 a.C. Los seleucidas siguieron con el dominio de Babilonia y decidieron fundar otra ciudad al otro extremo de las orillas del río Tigris llamada Seleucia. 280 a 261 a.C. Los seleucidas pierden su dominio con el gobierno del rey Antíoco I, Soter, quien restaura el templo de la ciudad. Posteriormente a esto, el rey Evemero, rey de los partos, destruyó por completo la ciudad, derrumbando e incendiando sus templos, edificios, mercados, barrios, etc. A partir de esa época, Babilonia más que nunca volvió a ser, y más nunca se recuperó de su postración y ruina después de sufrir saqueos y destrucciones. Babilonia dejó una marcada huella en la historia. Él sigue siendo comparada como la civilización más pagana e idólatra de la historia y también como la madre de la cultura religiosa, que está sentada sobre todos los mares y aguas de la tierra, que dejó un lugar de ritos, cultos, símbolos, siendo así la gobernadora de todas las ramificaciones de poder, tradición, herencia en casi todas las religiones que hasta hoy existen en la tierra. La antigua ciudad de Babilonia dejó legados de maldad y de adoración a divinidades tales como Ishtar, Marduk, Sabada, Enlil, Ninurta, Shamash, los 6 antiguos de Satanás, Adad y Lugalgirra, dioses de los cuales se le construyó puertas en la ciudad, edificios, jardines y palacios, templos y vía procesional, murallas, efigies, calles, avenidas y muchas más construcciones, al igual que el día de hoy. Gloria a Dios. La estrategia de expansión. Podemos ver que los babilónicos, a través de su larga historia, han logrado dejar variables efectos y legados a todos los pueblos y naciones aquí en la tierra, que están en todos los confines del planeta. Babilonia, con su misteriosa religión, fue descrita como la más perversa y asesina.
El último libro, escrito por el apóstol Juan, Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 17, la describe como una mujer prostituta o gran ramera, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, la que engaña con su estructura u organización de todas las naciones de la tierra, la que llenó de asombro y gran asombro. El apóstol Juan, quien la describe en la Biblia con palabras mayúsculas, así: misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Apocalipsis 17:5. Sintetizando la historia de Babilonia, podemos apreciar que estos no solamente propagaron su religión cuando fueron obligados a esparcirse por Dios en la tierra, llevando consigo toda la maldita herencia religiosa que se había formado con ella, sino también los métodos que durante muchos siglos duró este imperio del mal, desarrollando dogmas, ritos, tradiciones que exportaron a cada día país que iban dominando y teniendo relaciones políticas. Podemos apreciar que Babilonia fue creando un método religioso que adoptaron todos los pueblos del mundo. La única diferencia que existe es que muchos de estos pueblos cambiaron algunas de las deidades y de los ritos, disfrazándolos con otros hábitos o vestimentas adaptadas a las tradiciones y costumbres de cada región, donde se establecían, convirtiéndolos en autóctonos o típicos de cada región. Casi todos los pueblos de la tierra tienen sus dioses santos, vírgenes típicos de cada región, como por ejemplo la Virgen de Guadalupe de México, la Virgen de Fátima de Portugal, San Martín de Porres, la Virgen de Suyapa en Centroamérica, Chiquinquirá en Colombia, Coromoto en Venezuela, Marón en Líbano, Santa Rosa de Lima. Así fueron asentando estas tradiciones, como lo podemos ver en los monasterios o en los conventos católicos. Los budistas con sus sacerdotes y monjes, y la doctrina antibíblica del celibato entre monjes tanto romanos como budistas, como Rinpoche con sus 109 reencarnaciones o renacimientos, o Swami Prabhupada y su santidad reencarnada 6000 veces, con Milarepa, etc. Con tradiciones y ritos de enclaustramiento, que son en esencia formas idénticas con las que los sacerdotes católicos, con los rezos y vestimenta, jerarquía, rito, veladoras, rosario, imágenes, ceremonias, dioses y semidioses, así como los monasterios orientales, como los de los lamas de Tibet, Mongolia, China, Tailandia, los shintoístas y japoneses. El dominio territorial de Satanás. La Biblia dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra señores del mundo y gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales en los aires. Babilonia fue astuta y utilizó una forma muy sutil, inteligente y agradable para introducirse en cada pueblo que iba dominando religiosamente, y adoptó la estrategia de exaltación de los líderes y reyes, príncipes o personajes importantes de cada región, convertirlos así, no importando si estaban vivos o muertos, en deidades o minideidades, a la que más tarde le llamamos santos, intercesores, escogidos, lamas encarnados, renacimientos. Cada uno de estos nuevos santos enviados traían creencias falsas de milagros, actos sobrenaturales, actos de supuesta reencarnación, resurrección, renacimientos que les daban la imagen de intermediarios, medios o continuadores de la vida y milagros. Así empezó la costumbre de adorar a estos personajes en tres grupos básicos, que eran personajes reales, o sea, seres vivos o muertos, como héroes, reyes, líderes, etc. También llamados representantes o escogidos de Dios, mediadores de Dios, medios, y de los cuales muchos en vida se autoproclamaban santos por sus obras y milagros. Personajes irreales o inventados, dioses o semidioses, llamados mitología, los cuales se crearon con el propósito de
calmar e intimar a los pueblos a los cuales se le dio prevalencia por supuestos hechos y milagros y hazañas. Personajes espirituales de las alturas llamados buenos, mal llamados ángeles o enviados de Dios, reales o demonios disfrazados de ángeles de luz, o bien llamados protectores de Dios o espíritus reveladores. A estos tres grupos se le llamó posteriormente dioses, santos y beatos, espíritus adivinos, ángeles, ánima, alma bendita, etc., lo que cumplían la misión divina de ser hacedores de milagros y protectores de los hombres, y lo más grave aún, se le ha llamado y se le sigue llamando intercesores ante Dios y el hombre. Esta estrategia de engañar a los pueblos son historias de supuestos héroes, líderes, dioses, ángeles, santos, ánimas, etc. Se les llamó historias divinas inspiradas por los dioses, las que fueron conocidas como fábulos o mitos por la fabulosa de la falsedad y mentira, que más tarde se convirtieron en mitos y generaron con lo que se conoce como hoy la mitología o tradición alegórica o ficción religiosa, o sea, falsidad religiosa, mitología griega y romana, etc. Y también doctrinas orientales anticristianas, budismo, sintoísmo, taoísmo, brahmanismo, musulmanismo, mazdeísmo. Cabe destacar que la mitología se fue haciendo cada vez más fuerte entre los pueblos primitivos de cada región, que a su vez, por ser débiles sin cultura y creencias, se fueron dejando influenciar paulatinamente por la muy bien disciplinada, organizada y culta de culto o cultura de oración, la religión que les iba dominando, a la que ellos llamaron Dominis Orbi, o dominio del mundo. Lentamente cada pueblo se fue dejando envolver por la lógica de la razón, impuestas por los babilonios y por los argumentos emocionantes de la religión babilónica. Babilonia empezó a abrir sus tentáculos, como era lógico, con las naciones y pueblos vecinos como los asirios, eteos, horitas, moabitas, amorreos, fenicios, egipcios, arameos, hebreos, casitas, hititas, sumerios, persas, elamitas, caldeos, filisteos, medos, partos, seleucidas. Todos estos pueblos estaban relativamente cerca de Babilonia, que son los que se conocen como las naciones del Medio Cercano Oriente o naciones de Asia Menor. Así también pueblos como Egipto y gran parte de África, que también fueron influenciadas, como los cusitas árabes, etíopes o abisinios, bereberes, beduinos, bantuanos, a quienes dejaron huellas de infiltración a través de sus dominios políticos, ya que fueron grandes embajadores diplomáticos en el extranjero. Su principal propósito era de las enseñanzas de las ciencias astrales y divinas, a las que llamaban Cábala, y el tarot de Astaroth, ciencias, revelaciones de los cultos a los dioses como la quiromancia, el horóscopo, la tauromanquía, la cartomancia, la necromancia. Lo mismo sucedió con su influencia en Europa del Este, Oeste y Norte, como los celtas, esclavos vikingos, galos, druidas, nórdicos, lituanos, letones, estones, bielos, armenios, bárbaros, cíngaros, uzbecos, etc. Note usted que Europa es el continente con más lenguas diferentes que existen en el mundo, y que cada país europeo se caracteriza por ser pequeño con su propia lengua y con diferentes grupos étnicos. De una manera simultánea, estas falsas doctrinas se fueron adaptando a cada creencia primitiva que tenían los pueblos de Asia Oriental, como los arios antiguos en la India, así como también los hunos, tártaros, nipones, gurkas, mongoles, chinos, ainos, aleutianos, siameses, endogangéticos, indonesios y birmanos. Esto originó la más fuerte y poderosa red de engaño doctrinal y de falsa creencia que tiene dominada un 67% aproximadamente de la población mundial, como lo son en el budismo, con su doctrina de reencarnación o renacimiento,
la meditación trascendental y su brahmanismo e hinduismo, el taoísmo, shintoísmo, mazdeísmo, las estructuras engañosas como el Kama Sutra, el Bhagavad Gita, Lao Tse, confucianismo. Una vez ya los pueblos influenciados por la herencia babilónica empezaron a esparcir también el virus satánico de la falsa doctrina al resto de las naciones con su dominio cultural y de auge político, económico, social como los griegos y los macedonios. Y estos a su vez exportar este virus religioso a cierta Córcega, Malta, Chipre, Tracia y así sucesivamente hasta expandirse por todo el resto de las naciones, de ciudades vecinas en Europa como los romanos y a su vez estos a los galos y estos a los celtas y estos a los iberos y estos a los lusitanos y estos a los bretones, así sucesivamente hasta expandirse por toda la tierra. De esta manera se creó la mitología de alto renombre cuyo misticismo se conocía en todo el mundo. De esta manera Babilonia demostraba que estaba asentada sobre todas las naciones de la tierra, así como también está la Iglesia Universal Romana hoy en día. La mezcla de estos pueblos con sus creencias originales, ritos y culturas permitió la asimilación con la religión dominante, en este caso la Babilonia, gobierno dictatorial muy sutil para todas las naciones y que al igual como en el pasado se sigue manteniendo en la actualidad en la Babilonia moderna de los tiempos finales, que heredó el Imperio Romano y a su vez los romanos la heredaron y captaron de la Babilonia antigua. Roma, asimismo fácilmente, la estructura doctrinal babilónica, doctrina que a su vez la practica con cada uno de los países que iban dominando, y los tres como lo era Europa, Asia y África. Cuando Roma invadía una nación le imponía su sistema militar. Cuando Roma invadía una nación se imponía un sistema militar y político. Pero detrás de este sistema había lo más importante, que era su propia religión, con la cual exigían como parte del dominio de los pueblos conquistados. Roma a cada país dominado enviaba a los representantes llamados los cónsules, precónsules, embajadores, nuncios, sacerdotes, regentes, etc. Estos representantes gobernaban autorizados por el poder que estaba en Roma y eran la máxima autoridad del lugar. Estos le exigían a los pueblos conquistándolo que le debían adoración y veneración del sumo sacerdote o pontífice de aquel entonces. Pero como muchos de estos pueblos se negaban a ser gobernados por extranjeros y como también muchos no querían reconocer la autoridad del emperador ni tampoco su religión, como el pueblo judío, fue entonces cuando se originó grupos armados o guerrilleros llamados los celotes, como los judíos, que estaban en contra de Roma. Fue entonces cuando Roma emitió el decreto imperial que obligaba a todos a rendir tributo y adoración al César o emperador. Esto trajo conflictos con muchas religiones o creencias, entre las cuales estaba la judía y la cristiana primitiva. Roma entonces y Satanás cambiaron la estrategia en vista de que cada día estaba perdiendo más poder y aliados. Fue entonces cuando creó la estrategia de fusión con las otras religiones y creencias. Todas estas cosas acontecieron durante el periodo del Imperio Romano gobernado por Constantino. Esta medida fue tomada debido a que los cristianos cada vez eran más fuertes en su crecimiento espiritual. Es sabido que este crecimiento era dado por el Espíritu Santo y era solamente a los creyentes en Jesús, los cuales se negaban a adorar o venerar al emperador o César. De esta manera el imperio de Constantino, cambiando la estrategia de la imposición obligatoria, creó la palabra: si no puedes con ellos, únete a ellos. Aleluya, gloria a Dios.